Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo vídeo. Este es un vídeo especial porque es el vídeo número 100 que subo a mi canal de YouTube y he querido celebrarlo de una manera, pues eso, diferente. Y vamos a repasar el listado de los discos, 10 discos que me llevaría conmigo a una isla desierta. ¿Te vendrías conmigo a una isla desierta? ¿Elegirías los mismos discos que yo para escucharlos en la isla desierta? ¿Cómo podríamos escuchar estos discos sin tocadiscos? Grandes preguntas que quedan en el aire y que sin duda vamos a resolver. Bueno, lo primero de todo quiero decir que yo tengo muchísimos discos, tengo mucha afición por la música, igual que por las películas y los libros, y es muy difícil hacer una lista solo de 10, por lo tanto comentar que me he dejado fuera pues muchísimos grupos, discos que forman parte de mi vida y que sin embargo pues no van a quedar reflejados aquí porque la lista de 10 pues es lo que tiene, solo caben pues eso, 10, muy pocos. También decir que he seleccionado algunos grupos y por no repetir pues solo he puesto un disco de ellos, cuando podrían ser 2, 3, 4 o 6, pero he cogido o elegido el más representativo por lo que sea, por alguna razón en especial, el que más significó para mí, que es lo que voy a pasar a comentaros a partir de ahora. Y por último, antes de empezar el listado propiamente dicho, decir también que no los voy a ordenar del 1 al 10, sino que simplemente voy a empezar en orden cronológico, del disco más antiguo al más reciente. Bueno, pues el primer disco del listado, si atendemos a lo que es la cronología, sería un disco nada menos que de Radio Futura, La Ley del Desierto, La Ley del Mar. Aquí lo tenemos en vinilo. También os lo presento en CD. Así que se vea bien. Y decir que lo he estado buscando en cassette y ahora os explicaré el porqué, aunque no lo he encontrado. Creo que lo tengo guardado en el trastero y no he podido hacerme con la copia en cassette. Radio Futura es un grupo imprescindible, seguro que os gusta mucho de vosotros, es un grupo, el grupo que quizá más esencial de la década de los 80 dentro del panorama pop y sobre todo rock de la música española. Tenían toda una filosofía de grupo, de banda, tenían un taller de sonido y desde luego a mí me influenció mucho a la hora de, bueno, en mi crecimiento, en mi desarrollo personal, a la hora de escuchar sus textos, su voz, su música, sus guitarras. Y Radio Futura para mí es un grupo indispensable dentro de mi vida. ¿Por qué he elegido el disco La Ley del Desierto, La Ley del Mar del año 84? Bueno, estaba dudando entre este y la canción de Juan Perro, que quizás sea más elaborado y más sofisticado. También me gustan De un país en llamas, Veneno en la piel, me gustan todos, pero como digo, por elegir solo uno, porque la lista es corta y bueno, por no duplicar representaciones, pues he elegido el de La Ley del Desierto porque creo que es el disco con el que marcaron su nueva etapa. Era un disco que venían de unos años de conciertos, de unos años sin discográfica, intentando dejar atrás la discográfica con la que habían firmado y conseguir un contrato nuevo con esta, BMG Ariola. Es un disco doble, de doble concepto, un disco que produjeron ellos mismos, con lo cual el sonido es verdad que es un poco imperfecto y con pocos medios, pero también es muy puro, y creo que de esa base y de esa pureza se fueron nutriendo luego a raíz de los años posteriores. Es un disco en concepto doble, con doble título, La Ley del Desierto, La Ley del Mar, también con doble portada, como se puede ver, vuelvo a enseñarla. Una portada además muy bonita, esta sería la Ley del Desierto, y si le damos la vuelta vemos la tortuga, que es La Ley del Mar, ¿eh? Y además antes os comentaba lo del cassette, porque el cassette es una portada diferente, es una imitación de una cajetilla de Lucky Strike, decidieron hacerlo así. También comentar que el disco pues tiene menos canciones, creo que son 12 canciones en vinilo, ¿no? Sí, 12 canciones en vinilo, el cassette tenía algún tema extra y el CD al final son 14, ¿eh? Tienen alguna instrumental que venía como Dub, por ejemplo, Duda. Bueno, Duda no es instrumental, pero Dub sí, que venían, o la Escuela de Calor versión instrumental, temas que venían extras, como digo, en formato cassette o en formato CD y que no aparecen, por ejemplo, en el vinilo, algo que suele ser bastante habitual. El segundo de los discos que me llevaría a una isla desierta es del año 1988, este no lo tengo en vinilo, pero lo tengo en CD, por supuesto, el señor Mr. Leonard Cohen, I'm Your Man.
Bueno, ya me adelanto un poco, veréis que en la lista predominan sobre todo grupos españoles, grupos que cantan en español, porque para mí la música es 50% letra, 50% música. Yo con el inglés me manejo más bien poco y disfruto mucho más un texto escuchado y que yo pueda cantar en español, en una lengua que manejo y que domino y que, en fin, que me gusta, ¿no? y que entiendo, sobre todo, más que en otras lenguas, aunque sean en el inglés, y hay palabras que pillas, y luego si tienes el texto, la traducción, como el caso de Leonard Cohen, yo tengo un volumen de obras completas y sé lo que está diciendo, por lo tanto, es disfrutable igualmente, pero la sonoridad no es igual y las palabras no se te quedan igual. Entonces tengo muchos discos, muchos CDs de grupos extranjeros y cantan en inglés u otros idiomas, pero la verdad es que la experiencia de escucha para mí nunca es igual de un disco en el idioma castellano que en otros idiomas. Sin embargo, Leonard Cohen se ha hecho un hueco en esta lista porque el señor Leonard Cohen para mí también es un indispensable. Yo descubrí su música, su literatura, su poesía, sus canciones y me han acompañado durante muchos años. Supusieron algo importante para mí también en mi crecimiento y mi desarrollo, como he dicho antes. Y la verdad es que escuchar en el año 88 pues, a Leonard Cohen, que además da yo creo, con este disco, el I'm Your Man, da un salto importante en cuanto a sonido. Creo que a partir de aquí sus discos posteriores empezaron a sonar mejor. Yo creo que discos anteriores a este tiene canciones buenísimas, ¿no? Que forman parte de su repertorio, pero lo que es la producción, el sonido, el aspecto musical, creo que han envejecido peor, pues se nota, los medios de principios de los 80 o ya década de los 70, etcétera, los medios pues han quedado un poquito, digamos, anticuados, ¿no? A nivel sonoro. Sin embargo, este disco del 88, aunque es muy deudor de los 80, pero aplicó ciertos sintetizadores y bueno, sonidos un poco raros, ¿no? Sobre todo en la música de Cohen, pero que siguen sonando fantásticamente bien. Cuando yo escuché por la tele o por la radio una canción como First We Take Manhattan, me quedé completamente alucinado de que eso pudiera sonar así. Cuando leí la traducción, me quedé muy flipado también. Y la verdad es que el disco no tiene desperdicio, son solo 8 canciones, parecen pocas, pero son todas muy buenas, muchas de ellas muy conocidas. No solo está también Take This Waltz, aparte de la de Manhattan, está también Everybody Knows, I'm Your Man, que da título al disco, en fin, la verdad es que el CD desde luego es una maravilla y por eso no podía faltar en este listado de 10 Leonard Cohen, I'm Your Man. Número 3, en orden cronológico, que no de importancia, nos vamos ya al año 1990 y un grupo valenciano, Seguridad Social, con su disco Introglicerina. Pongo la contraportada también, un disco muy homogéneo, también enseño el CD, un disco muy homogéneo, muy compacto, Introglicerina de Seguridad Social. Con este disco, con estas canciones yo los descubrí, no había escuchado nada de Seguridad Social. Y cuando oí Acción sonando por las radios dije, y vi el videoclip de Tono Errando, dije, esto me gusta a mí. Con Introglicerina, Seguridad Social consiguió un sonido muy homogéneo, muy compacto, de banda de rock, como digo, muy compacto, muy bien, sonaban como muy contundentes, y a eso ayudó sin duda la producción de Andy Wallace. Andy Wallace fue ingeniero técnico de sonido, no productor, nada menos que de Nirvana, de su mítico álbum Nevermind, del que hablaremos, ya os anticipo, más adelante. Y bueno, que trabajara con una banda española, en este caso Seguridad Social, la verdad es que es todo un acontecimiento. El caso es que un grupo como Seguridad Social siempre se caracterizó por ser lo contrario, por ser un grupo muy ecléctico, muy heterogéneo, que hacían punk, hacían pogo, hacían reggae, hacían pop, hacían rock, rap incluso. Y en este disco, digamos que fueron todo lo contrario, se dejaron de tener un abanico tan amplio de influencias para convertirse en una banda de rock mucho más pétrea. A pesar de que estaban muy contentos del resultado de este disco, pero su líder y vocalista José Manuel Casán quería seguir investigando en sonidos latinos, seguir con su eclecticismo. El resto de miembros de la banda preferían continuar con este sonido que habían logrado tan contundente de la mano de Andy Wallace, bueno, y de la mano de ellos, de ellos mismos, por supuesto, ¿no? Querían seguir por esa carrera, por esos derroteros.
Y bueno, la cosa acabó en separación en ese sentido. Seguridad Social se quedó solo José Manuel Casán, consiguió miembros nuevos y el resto del equipo pues salió fuera. El resto de la historia es conocida. El siguiente disco, Que no se extinga la llama, con su single Chiquilla, pues supuso el mayor éxito de la banda y a partir de ahí derivaron hacia sonidos más latinos, más, bueno, menos contundentes y la verdad es que ganaron también en cuanto a ventas. Sea como fuere, en cualquier caso, hace poco se ha celebrado el 30 aniversario de este intro Glicerina. Se ha juntado de nuevo la formación original de Seguridad Social para dar conciertos revival, centrándose solo en el repertorio de este álbum, y la verdad es que están siendo un éxito. En principio iba a ser solo uno, parece que ya hay varios más programados y yo que me alegro mucho. Pasamos al siguiente de la lista, en orden cronológico, año 1992, Nevermind de Nirvana. Aquí lo tenemos, Nirvana, Nevermind, la foto famosa que ha sido denunciada del niño, que al principio estaba súper orgulloso de salir en la foto y años después parece que ya no lo está tanto. Y bueno, este no lo tengo en vinilo. ¿Qué decir de Nirvana? ¿Qué decir de Nevermind que no se haya dicho ya? De Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl, ese trío que venían de grabar con Sub Pop, ficharon por una multinacional, por Geffen, que no les hacía en principio mucho caso, prefería apostar por Guns N' Roses, que era una banda más consolidada. Sin embargo, pegaron el pelotazo con este LP, que no se grabó con demasiados medios. Es verdad que su anterior disco, Bleach, que se grabó con Sub Pop, sí que se grabó con medios, prácticamente con presupuesto prácticamente de maqueta más que de disco, entonces eran cuarteto, tenían a Chad Channing y otro guitarrista que no recuerdo el nombre, y Dave Grohl estaba fuera. Y bueno, con su segundo álbum de estudio, Nevermind, pues fue un éxito de ventas internacional y todo el mundo conoció el sonido Seattle y conoció a Nirvana. Por desgracia, ni que decir tiene que un poquito después, 2 años después, sacarían Inútero y después otros discos recopilatorios como el Unplugged en New York o el disco de rarezas Incesticide. Y en abril del 94, Kurt Cobain se suicidaría de un disparo en la cabeza y por lo tanto el grupo ya Nirvana dejó de producir y queda para la posteridad pues su legado, esos 3 discos de estudio, más el de rarezas, más muchas rarezas que han salido por ahí, que hay un montón de discos y de discos pirata, de conciertos, de directos, discos oficiales, recopilatorios, en fin, un montón, pero en verdad fueron solo 3 discos, Bleach, Nevermind e Inútero, de estudio, si hablamos solo sin contar los rarezas y demás, y sin duda el más exitoso de todos ellos, el más logrado, el más contundente, y el que además estuvo Andy Wallace no como productor, pero sí como técnico y como ingeniero de sonido, pues fue Nevermind, que como digo, es un disco que cambió, o que ha influido mucho en la historia de la música y desde luego que ha influido también mucho en mi vida. Seguimos en el año 1992, pero esta vez con Joaquín Sabina. Aquí lo tenemos, Física y Química de Joaquín Sabina. Bueno, Joaquín Sabina para mí, yo siempre digo que él ha sido el responsable de que yo me dedicara a escribir. Yo con 13 años escuché por la radio las canciones del disco Hotel Dulce Hotel, Así estoy yo sin ti, Pacto entre caballeros y muchas otras. Y yo, no sé, lo que me pasó por la cabeza y por el corazón, que dije, yo quiero ser como este hombre, yo quiero cantar como este hombre, quiero tener una banda de rock, quiero escribir canciones, escribir literatura, poesía, como hace él, en fin, fue el primer modelo, digamos, que tuve y que lo seguí durante muchísimos años. Y luego también me fui abriendo lógicamente a muchos más, como los que os estoy comentando, pero siempre Joaquín Sabina fue el primero, fue algo especial. Creo que su mejor etapa, y esto es una opinión muy personal mía, por supuesto, pero es entre el 85 y el 92. Juez y parte, El directo con viceversa, Hotel Dulce Hotel, El hombre del traje gris, Mentiras piadosas y Física y Química, que vendría a culminar esa serie de años y de discos prácticamente fantásticos, inigualables, lo mejor de lo mejor de su carrera. Luego todo lo que ha venido después pues ha sido mejor, peor, un poco más irregular. Bueno, no vamos a hablar, haremos un especial de Joaquín Sabina algún día. Entonces no tenía tantos seguidores, era muy conocido, pero después los ha tenido muchos más. Y yo, si tuviera que elegir un disco de Joaquín Sabina, el más completo, el que más me gusta, el que me llevaría a una isla desierta si solo pudiera elegir uno porque no hay sitio para más, pues sería este Física y Química, que tiene canciones pues como Y nos dieron las 10, la del Pirata Cojo, conocidísimas, que todos hemos
cantado. Y además me gusta el disco, la contraportada, lo vuelvo a enseñar, bueno, en este caso la contraportada es la primera vez que la enseño. Enfoco aquí a cámara porque fijaos que sale la foto de sus colaboradores, porque Joaquín Sabina, bueno, quien conoce a Sabina conoce perfectamente a su banda y sus compañeros, pero a lo mejor pues te quedas con el nombre, ¿no? Solamente parece que es un solista, pero él mismo lo dice, ¿no? Que ellos son como una banda. Y realmente pues ahí están los miembros de su banda, Antonio García de Diego al piano y Pancho Varona un poco ahí al fondo, que realmente han sido los dos grandes compañeros, no los únicos, pero los dos grandes compañeros que ha tenido y con quien ha estado componiendo y tocando, por supuesto, en los conciertos. Y han sido muchísimos años y muchísimos discos con ellos dos. Y bueno, con algunos colaboradores más también muy importantes, pero sobre todo me gusta esa foto porque salen ellos dos, también en el CD también sale la foto, y salen, como digo, ellos dos, y en este disco, por supuesto, le ayudan en la producción, siempre están ahí pendientes, sobre todo son los responsables de la producción, alguna vez se apoyan con algún técnico de sonido más. Y la verdad es que Física y Química, volviendo al álbum en concreto, es un disco que tiene un sonido prácticamente de 10 y que viene a culminar, como he dicho antes, una serie de discos que rayaban a una altura muy alta y que este quizás sea la culminación de todos ellos. Comentar como curiosidad que tanto la cassette como el CD contenía un tema extra más que no iba en el vinilo, que se llama Amor se llama el juego, y que la verdad es que el tema está muy bien, si es que no hay ninguno que sobre. Así que hay que dar el dato. De los discos anteriores pasaba un poco lo mismo. También siempre, como en el vinilo no cabían todos, siempre tenían uno o dos temas extra más, el cassette y los CDs, que la verdad eran muy disfrutables y que merecían la pena. Saltamos un año, del 92 al 93, y nos encontramos El espíritu del vino de Héroes del Silencio. Este además vinilo lo tengo, a ver que se vea bien, que es que los reflejos de la luz, que se vea bien. Este lo tengo recién comprado, no lo tengo ni desprecintado, me ha dado pena desprecintarlo, porque es un disco doble. Porque, bueno, pues eso me ha dado un poco pena. Yo normalmente me compré en su día lo que es el CD y lo he escuchado muchísimo. Este CD lo tengo muy machacado, lo he escuchado muchísimas veces. Y bueno, tuve la oportunidad, ahora se ha reeditado en vinilo, doble vinilo en este caso, y tuve la oportunidad de comprarlo y ni lo he quitado del plástico, algo que no suelo hacer, pero en este caso ni lo he quitado del plástico. Antes hemos hablado de Radio Futura y yo creo que si Radio Futura fueron los mejores en los 80, Héroes del Silencio fueron los mejores en los 90. Tomaron el testigo de Radio Futura, porque además Bunbury siempre ha expresado su admiración por Santiago Auserón y compañía, y llegaron incluso más lejos que ellos. Tomaron un sonido más rock y tuvieron una repercusión internacional en Europa y en América que no ha conseguido ninguna otra banda de rock de nuestro país en todos los años y las décadas de historia de música pop rock. Es muy difícil quedarse con uno de los 4 discos oficiales de Héroes del Silencio: El mar no cesa, Senderos de traición, El espíritu del vino y Avalancha. Es verdad que también tienen luego directos, más o menos oficiales u oficiosos, por no hablar de los discos piratas, por no hablar del disco de rarezas, recopilatorios, inéditas y no sé cuántas cosas más. Pero si hablamos de esos 4 discos de estudio, que son los que todos los fans consideran, yo siempre, si tengo que elegir uno, que me cuesta mucho porque los 4 son buenísimos, pero si tuviera que elegir uno, siempre he dicho que me quedaría con El espíritu del vino, por ese barroquismo caótico que ni ellos mismos sabían muy bien cómo afrontar lo que es su grabación. Cuando se metieron en el estudio de música no sabían muy bien ni por dónde iba todo, ni el propio productor Phil Manzanera, que ya había hecho Senderos con ellos. Pues parecía que todo era como muy caótico, y como ellos mismos dicen, ¿no?, que en el documental este de Netflix que se ha estrenado hace relativamente poco, pues también se puede ver o se ha podido leer en muchas otras entrevistas, que no tenían mucho material para grabar el disco y lo que hicieron fue meterse a grabar y componer y decir, oye, como casi no tenemos canciones, vamos a hacer un disco doble. Creo que ellos mismos lo recuerdan como un poco caótico, como que se quedaron muchas cosas ahí pinceladas, no bien dadas del todo, pero yo escuchándolo la verdad es que quizás sea el que más me gusta, aunque están todos como muy igualados, porque tiene unos arreglos a veces de teclados y por supuesto de guitarras que están donde tienen que estar. Son 16 canciones, que son muchas, aunque hay algunas instrumentales un poco breves, pero son 16 canciones largas, son muchas. Un sonido más contundente que incluso el disco anterior en algunos temas.
no sé, exploran caminos que antes no habían tocado. Siguen sonando los héroes de siempre, pero aventuran más guitarras, más distorsión. Yo los veo en mejor estado que nunca, con mejor sonido que nunca, que ya es decir. Y si tuviera que darme con alguno, quizá El espíritu del vino sea de todos sus discos el más incomprendido y para mí el más reivindicable. Como anécdota decir que también tengo este CD single, que es el de su primer sencillo, Nuestros Nombres, y que tenía una cara B inédita, que era la canción apuesta por el rock and roll, que luego salió en el disco de rarezas y que suele tocar tanto Bunbury en solitario como ellos. En su reunión del 2007 también la recuperaron, y es una rareza en toda regla porque es el único tema que es una versión que no han compuesto ellos. Es verdad que de compañeros de Zaragoza, de Gabriel Sopeña y Mauricio Aznar, del grupo Más Birras, pero no era una canción de Héroes del Silencio compuesta por ellos, y es la única. Ha sido una excepción, por eso fue cara B de single en su momento. Se recuperó después en los discos de rarezas y ha ido cogiendo enjundia con el paso de los años, y se ha quedado como una especie de himno y algo más a añadir a la gran leyenda viva que son Héroes del Silencio. Seguimos en el año 93, que sin duda también fue un buen año, y quiero aprovechar para enseñaros otro disco de otra banda que a mí me gusta mucho, que es 091, la banda granadina. Yo he sido muy fan de 091, casi también es una junto con Joaquín Sabina, Seguridad Social, Radio Futura, de las primeras bandas que descubrí, que me hice fan. Me encantaban esas letras tan bien trabajadas. Y tengo toda la discografía de 091, pude verlos en directo, los vídeos, los discos. Cuesta mucho quedarse solo con uno, porque hay varios discos que son que rozan la excelencia o que la alcanzan directamente. Si me quedo con este Tormentas Imaginarias es porque de alguna manera es el más representativo suyo por muchas razones. Fue el único que grabaron con una multinacional, ha sido el que más se ha reivindicado. Esta es una reedición, este vinilo, y cuando salió la reedición se colocó en lista de ventas, algo lo nunca visto. De alguna manera, aunque formaba una especie de trilogía junto con El baile de la desesperación y luego todo lo que vendrá después, pero este estaba como en medio y quedaría como a lo mejor el más pulido, el que se grabó con más medios también, al estar de la mano de una internacional. No sé, de alguna forma, si tuviera que elegir alguno, digamos que el disco señera o el disco cumbre sin duda es este Tormentas Imaginarias, que a mí además, tocando ya en lo personal, es que me gusta mucho. La versión en CD contiene 3 temas extras, hasta hacer un total de 14, y es que no tiene desperdicio este disco, además con esta portada tan original, esta foto de este niño con 2 huevos fritos en vez de ojos, y ese título también tan onírico, Tormentas Imaginarias, ¿no? Que no sabes muy bien a qué se puede referir. Una de las canciones del disco se titula así. Y la verdad es que es sin duda maravilloso, como muchas de las canciones y de otros discos de 091, un grupo a reivindicar, que por cierto, después de separarse 20 años después, hicieron su maniobra de resurrección, volvieron a hacer gira, que yo pude verlos tocando en un teatro, y grabaron después un disco nuevo, con material nuevo, La Otra Vida. Y la verdad es que se ha producido una justicia poética con ellos, porque si bien en su momento se disolvieron porque no lograban alcanzar un número mayoritario de fans, ¿no? Siempre tenía el respaldo de crítica, de su público, que era muy fiel, pero quizá nunca terminaron de dar el salto a las listas de ventas, y al final se cansaron un poco de ver que ese éxito que tanto ansiaban que no llegaba. Éxito en mayúsculas, a una escala menor siempre lo fueron, pero siempre lo tuvieron, pero quizá ansiaban un poco más. Y es posible que la carrera en solitario después ha tenido José Ignacio Lapido, maravillosa también por otro lado. También habría que coger algún disco de Lapido, pero no me caben. Y las redes sociales y todo lo que se les ha recordado, lo bien que han envejecido y lo buenos que eran sus temas, sus letras, su música, su sonido. Todo eso ha ayudado, como digo, a forjar y formar la leyenda, igual que con Héroes del Silencio, aunque esto es a otra escala porque ya tienen un éxito y una repercusión mayor. Pero el caso de 091 quizás se ha ido expandiendo como un globo que se hincha poco a poco. Las redes sociales lo han alimentado también, y eso hizo que en el 2016 se lanzaran a la carretera de nuevo, a recordar ese 20 aniversario, a hacer esa maniobra de resurrección, como ellos mismos la titularon. Llenaron hasta plazas de toros, grabaron un DVD fantástico en el que queda recuerdo de todo eso, reeditaron sus discos en vinilo, todos o casi todos, también cajas especiales en CD,
y vendieron una cantidad considerable. Yo bien que me alegro porque 091 ha sido un grupo siempre fundamental para mí y en mi vida, y que al final hayan tenido tantos años después un reconocimiento que en su momento se les negó, pues ya digo, es algo de justicia poética y es una historia que ha acabado bien cuando no suele ser así, pero en este caso sí que lo ha sido. Saltamos al año 1995 y ya tenía ganas yo de hablar de uno de mis grupos, o de mi grupo prácticamente favorito, que es Lagartija Nick. Y este álbum, que era el tercero suyo, Su, se titula así, creo que es el título más corto y más maravilloso de la historia de la música rock, Su. Y bueno, este es el vinilo, que además, por cierto, lo voy a sacar porque lo tengo firmado por Antonio Arias y todos los demás, Mar Pareja, Juan Codorniu, Vieri Jiménez. Ahí se puede ver. Bueno, y también el CD, que viene con un tema extra, que es doble imagen, que en el vinilo no cabía y que está muy bien. Y además también reeditaron, como hicieron con Hipnosis, con Inercia, con algunos de sus discos, los reeditaron en CD años después. Y en este caso, pues es una edición, la voy a abrir para que la veáis bien. Es una edición, por supuesto, de lujo, pero viene con un doble CD. Y al disco original le acompañan otro CD, un segundo disco, con las maquetas y algún tema inédito del disco Su. Lagartija Nick es un grupo granadino que suena fantásticamente bien, un grupo muy contundente que ha hecho pop, ha hecho rock, ha hecho poesía, hizo el disco con Enrique Morente, el Omega, un disco que sin duda ha traspasado fronteras. Y bueno, ¿qué decir de Lagartija Nick y qué decir de su discografía? Yo no me puedo quedar solo con uno. Desde luego no es un grupo a lo mejor muy conocido, pero es un grupo a reivindicar, y desde aquí pues quiero aprovechar para que todos conozcáis Lagartija Nick. Han hecho sus giras, han hecho sus reediciones de su trilogía inicial, Hipnosis, Inercia, Su, que es del que estamos hablando, pero luego también hicieron un disco temático sobre Valdelomar, que también lo han reeditado, que es un cineasta quizá no muy conocido, pero que fue muy adelantado a su tiempo, que también era inventor. Luego hicieron el disco, como digo, de Omega, con Enrique Morente, que eso es caso aparte, habría que hablar mucho de él y es maravilloso, muchos lo conocen solo por Omega. Y luego ahora últimamente, bueno, aparte hicieron muchos discos más y últimamente han hecho ahora un disco sobre ciudades derruidas que se llama Los cielos cabizbajos, con una puesta en escena de un montón de músicos de orquesta y mezclado con rock y con las canciones de los textos de Jesús Arias, el hermano de Antonio Arias, el cantante, que fueron recuperados después de morir, mejor dicho, en una obra inconclusa, y entre todos la acabaron, y bueno, una especie de casi de ópera rock que ha quedado realmente maravilloso. Y es que todos los proyectos de Lagartija Nick son de alto calado. Así que yo no podría irme a una isla desierta ni a ningún otro sitio sin un disco de Lagartija Nick debajo del brazo. Me es muy difícil, igual que he comentado antes con casi todos los grupos, elegir solamente uno. Pero quizá este disco Su, que era el tercero suyo, cerraba esa trilogía inicial maravillosa, pero le daba como un punto más de contundencia, de sonido noise, de oscuridad, que a mí me acabó cautivando en aquel momento, me influyó muchísimo, me volvió loca la cabeza escuchar aquellas. Cuántas veces he escuchado en mi habitación, he cantado las canciones de Su. Me parece un disco, si tuviera que quedarme con uno, siempre he dicho que me quedaría con Su, y poder tener la parte de la edición del CD, que lo tengo también muy oído y muy trabajado. Pero lo bueno del CD es que no se deteriora, ¿no? No es como las cintas de cassette o como las antiguas VHS de películas, ¿no? Que cada vez que las vas viendo, rebobinando, pues la película se va comiendo, y con el paso del tiempo al final, pues hombre, el CD es tecnología digital y se conserva muy bien, si no lo rayas y no le haces nada raro, ¿no? Junto a mi CD de siempre, pues tengo ahora la reedición que os acabo de enseñar y el vinilo firmado. Pues ¿qué más puedo pedir? Pues que me voy con ellos a una isla desierta. Nos vamos al año 2000 y quería hablaros también de otro artista que me encanta, que es Diego Vasallo. Este era su quinto disco en solitario, Canciones de Amor Desafinado. Esta es una reedición también de hace poco, lo que es en vinilo, porque es un disco que se ha cumplido ahora el 21 aniversario desde que salió originalmente, que no fue un disco muy exitoso, como el propio Diego comenta,
porque él desde que dejó Duncan Du pues siempre se ha movido en un ámbito más de minorías, ¿no? Música muy selecta para paladares muy exquisitos. Primero inició recorrido con cabaret pop, luego empezó a firmar los discos ya con su nombre, Diego Vasallo, y este del año 2000 supuso el primer disco que grabó con el productor Suso Saiz, y ahí fue cuando Diego empezó a encontrar ya sus letras, su voz, su personalidad, su sonido más acústico, más de cantautor, con sonidos donde mezcla el pop, el rock, el folk, el country, el blues, la canción de autor en general, hasta el... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Este va a ser el vídeo, el listado de las películas... Oh, joder... El caso es que un grupo como Seguridad Social, a su líder y vocalista José Manuel Casán gustándole el disco, pero a pesar de que estaban muy contentos del resultado de este disco, sea como fuere, en cualquier caso, se han cumplido 20 años, no, 20 años no. Y desde Seattle el sonido grunge cogió fuerza con Kurt Cobain, Kurt Cobain. ¡Oh! ¿Qué decir de Nirvana? ¿Qué decir de Nevermind? Que no se haya dicho ya. Bueno, como habéis podido comprobar, no es lo mismo grabar los vídeos en directo que luego mostrarlos editados y que los fallos no salgan. Como era el vídeo número 100, pues he querido ofreceros una muestra de tomas falsas y de cosas que pasan, errores, ¿no?, que ocurren en los vídeos cuando se está grabando, para que os podáis dar cuenta de cómo son las cosas realmente, ¿no? Pues no, es mentira. ¿Qué más quisiera yo? No ha sido intencionado, ha sido casualidad. En el vídeo 100 tenía que pasar y bueno, pues he sufrido unos pequeños contratiempos técnicos y pues hubo un problema con el micrófono y yo no me di cuenta, grabé el vídeo hasta el final, pero luego vi que los dos últimos discos pues se me habían quedado sin sonido, ¿no? Y bueno, he aprovechado, he hecho un montaje un poco graciosete de algunos de los fallos previos, pues para, bueno, poniendo un poco la excusa que os acabo de comentar. Y lo único, era una pena porque el vídeo estaba quedando bien, largo, y de los 10 discos que habíamos prometido, íbamos por 9,5, y solo no he tenido otra alternativa más que otra opción que grabarlo pues en otro momento y en otro lugar, que es lo que estoy haciendo ahora, terminar lo que empecé. Dadas las explicaciones, vamos a seguir donde lo habíamos dejado. Estábamos con Diego Vasallo y con su LP del 2000, Canciones de amor desafinado. Añadir a lo ya dicho, voy a mostrar también la versión en CD. Añadir a lo ya dicho que Diego estaba derivando después de su etapa en cabaret pop por una vertiente más de cantautor, y creo que consiguió por fin encontrar su camino a raíz de este disco, aunque todos los experimentos anteriores también tuvieron su porqué y están un poco ahí, se ve un poco la base de todo lo que hizo después, pero a partir de aquí, de este disco, fue cuando ya dio un giro a su carrera y empezó a encontrar el sentido de su trayectoria. Como curiosidad, añadir este formato CD single del que fue su primer sencillo, Collar de Lunas. Y bueno, este es un ejemplar, creo que es para las emisoras radiofónicas, que no está a la venta, pero bueno, no lo pone si está a la venta o no. No sé, normalmente se hacían estos CD singles de cartón para emisoras radiofónicas, a veces se ponían a la venta, a veces no. Y en este caso, la curiosidad que tiene este CD single es que incluye una cara B inédita, un extraño tipo y su bulldog, se llama la canción en cuestión. Algo raro que Diego Vasallo no lo suele hacer en ninguno de sus CD singles. Está muy bien tener los CD singles de Diego Vasallo. El día que repasemos la colección completa de Diego Vasallo los mostraré, los que tengo, porque como él es pintor y es dibujante, algunos, sobre todo de la época del disco anterior de Criaturas, algunas portadas las hizo él a mano, igual que la del disco Criaturas. Y bueno, pues está muy bien tenerlos, ¿no? Pero la verdad es que material extra no incluyen ni rareza, ni maqueta, ni tema en directo, ni tema inédito. Pero en este caso sí, es una maqueta realmente que al final no acabó grabándose en el disco porque no pegaba con el resto de las composiciones, es una especie de blues.
y la versión que viene aquí es la maqueta. Y bueno, pues sirve como rareza, como añadido, como un tema que se quedó fuera y que no está nada mal. Y queda como anécdota. Lo podrían haber incluido en la reedición, tanto en el vinilo o en el CD que añadían, hubiera sido todo un detalle, pero bueno, yo como tenía el CD single de cartón desde que lo adquirí en su momento, pues nada, simplemente quería también transmitíroslo. Y me queda el último, si la tecnología y el micrófono lo permite, el último de los 10 discos que me llevaría a una isla desierta. También tiene que ver con Diego Vasallo, porque son Mikel Erenchun y Diego Vasallo, mejor dicho, Duncan Du, año 2001, Crepúsculo. El último disco que sacaron juntos, lo titularon así, Crepúsculo, porque estaba pensado para terminar de esta manera su carrera. Luego no fue del todo así, porque se volvieron a reunir en 2013 con un EP de 6 canciones llamado El Duelo, que no estaba nada mal. Y bueno, ¿por qué elegir este disco y no otro de Duncan Du? Podía haber elegido varios, por supuesto, su obra maestra, autobiografía, el propio El Duelo o alguno más. Pero me he quedado con este porque es muy completo, porque tiene 21 canciones. Vamos a abrirlo, vamos a mostrarnos a cámara. Tiene 2 CDs, el Crepúsculo y uno que se llama Crudités, con 5 canciones más, el libreto, etc. Y como ya estuvimos explicando en el especial de Duncan Du, que ese sí que lo hemos hecho, fue el disco de despedida. Estaban en un gran momento, las canciones las compusieron en muy pocos días, tanto Diego las letras como Mikel la música, y estaban en un momento creativo altísimo. La producción corrió a cargo también de Suso Saiz, el que ya estaba siendo productor habitual de Diego Vasallo. Y bueno, la verdad es que no podían haber hecho una despedida, o en este caso falsa despedida, pero bueno, despedida con mejor título, con mejor álbum y en el apogeo de su carrera, en el mejor momento, con 21 canciones divididas en 2 CDs, 16 cantadas por Mikel, 5 por Diego. Y la verdad es que se podría decir que es mi disco preferido de Duncan Du, no el más conocido, pero quizá el que tiene mejor sonido, mejores voces, mejores letras. Suena a Duncan Du, pero también suena a las carreras de ellos dos en solitario. Creo que se juntaron en un gran momento y por eso me llevaría Crepúsculo y no otro de Duncan Du a una isla desierta y completaría ese top 10 que os había prometido. Bien, y hasta aquí ha llegado este vídeo número 100 tan accidentado de 10 discos que me llevaría a una isla desierta. Ya solo me falta encontrar la isla desierta. Voy a ver si la encuentro por ahí en Google Maps, a ver si hay alguna disponible, iba a decir asequible, ¿no? Disponible que se pueda llegar, no sé, en avión, a nado, en barquito, en barco de papel. No sé de qué manera, pero bueno, ya tenemos los discos, ahora encontraremos la isla y en un futuro iré haciendo más vídeos de estos especiales, ya hemos dicho, algunos monográficos de grupos, de bandas, también de sagas cinematográficas, de libros, por supuesto. Os iré enseñando parte de mi fonoteca, de mi videoteca, por supuesto, de mi biblioteca y de muchas otras palabras terminadas en teca. Y bueno, para ir contándoos un poco la intrahistoria de esos discos, de esos libros, de esas películas, de cómo las compré, de lo que han supuesto para mí, de cómo las descubrí y de, bueno, también dentro del catálogo las más raras, las más extrañas. En fin, un poquito de eso, que creo que tiene interés, ¿no? Cuando ahí tienes tantas unidades y tantas pelis, discos, libros, pues puedes contar un poquito de cada cosa, yo creo, y que puede suscitar el interés. Yo he visto vídeos parecidos en otros canales y a mí me interesan y creo que os puede gustar también, y también siempre intentando llevárnoslo al terreno de la creación artística, de la literatura, y que os sepáis un poquito también de lo que ha supuesto para mí, que también puede suponer para vosotros. Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo número 100, nos vemos o en una isla desierta o en el siguiente vídeo.